Todos creyeron que mi papá había muerto de un infarto, hasta que puse la grabación de voz que hizo la noche en que falleció. Cuando el nuevo novio de mi mamá se instaló en la casa, yo tenía 13 años. Mi papá apenas llevaba 8 días de haber muerto, supuestamente por un infarto que no tenía ni pies ni cabeza. Un día me daba lecciones de cómo comer más sano, y hasta se burlaba de quien fumaba porque él nunca había tocado un cigarro. Y al siguiente, ahí estaba yo parada junto a su cama de hospital, viendo cómo el monitor dejaba de sonar. Lo primero que hizo el tal Cyrus, el novio de mi mamá, fue agarrar el termo de café de mi papá, ese que decía, mejor papá del mundo. Mi mamá se lo sirvió como si no pasara nada, como si fuera cualquier cosa, pero no era nada más que se quisiera quedar con las cosas de mi papá. Lo peor era cómo me miraba Cyrus. Sus ojos nunca me dejaban en paz, me seguían por todo el cuarto, y se detenían más de la cuenta cuando me estiraba para alcanzar algo de una repisa alta. Varias veces, por accidente, entró justo cuando me andaba cambiando, y se disculpaba con una sonrisa fingida que ni llegaba a los ojos. Cuando me armé de valor para contarle a mi mamá que ese señor me hacía sentir súper incómoda, solo suspiró como si yo estuviera exagerando. Cyrus solo quiere ser amable, Jasmine. No empieces. Ya bastante difícil es todo esto. Pero entre más mi mamá me presionaba para aceptar a Cyrus, más vueltas le daba yo al asunto en la cabeza. No podía dejar de pensar en que mi papá estaba perfectamente sano, que todas las mañanas salía a correr y hasta se checaba el colesterol cada mes, porque era bien paranoico por la historia de la familia. El doctor hasta bromeaba que iba a llegar a los 100 años. Una noche, mientras cenábamos, hice el comentario de que mi papá nunca había tenido problemas del corazón. Cyrus dejó su tenedor despacio y me clavó la mirada. Los corazones son impredecibles. A veces simplemente dejan de funcionar. Lo dijo como si ocultara un chiste que solo él entendía. Mi mamá nada más me regañó y me pidió que dejara de vivir en el pasado. Pensé que si lograba conseguir pruebas, ella por fin me haría caso. Así que empecé a grabar a Cyrus con mi celular cada vez que decía sus comentarios raros sobre que ya me estaba haciendo mujer o sobre que el uniforme de la escuela me quedaba muy maduro. Pero se dio cuenta. Un día me quitó el celular de golpe y borró todo mientras me veía directo a los ojos. Luego fue con mi mamá y le enseñó la carpeta de grabaciones vacía, diciéndole que yo quería hacerlo quedar mal a propósito. Como castigo, mi mamá me quitó el celular y me dijo que estaba echando a perder la nueva etapa de la familia. Ahí fue donde todo se fue al carajo. Todas las noches empujaba la cómoda contra la puerta, pero mi mamá se avivó. ¿Por qué moviste los muebles?, me preguntó. Cuando le confesé que no me sentía segura, en vez de ayudarme, quitó la puerta de mi cuarto. Aquí no hay secretos en esta familia. Ahora Cyrus entraba cuando quería. Solo quería ver cómo estabas, preciosa, susurraba sentándose en mi cama, mientras yo me hacía la dormida. Terminé durmiendo en el closet con la puerta cerrada. Cuando mi mamá me encontró, me jaló con fuerza. ¿Qué traes? ¿Ahora te va a dar un ataque de nervios? Me agarró de los hombros. Jasmine, yo creo que necesitas ayuda profesional. Esto no es normal. Para ese entonces ya iban 6 semanas desde que murió mi papá y yo sentía que me ahogaba. Cada día Cyrus se pasaba más de la raya. Mi mamá se hacía la que no veía y yo ya no sabía ni para dónde jalar. Extrañaba tanto a mi papá que me dolía el pecho de la nostalgia. No solo porque me hacía falta, sino porque nada de lo que estaba pasando tenía sentido. Desde cómo mi mamá superó todo tan rápido, hasta cómo Cyrus ya sabía desde el primer día dónde estaba cada cosa de la casa. Una noche, mientras ellos veían la tele, me metí a la antigua oficina de mi papá. Obvio, Cyrus ya la había hecho suya, pero yo solo quería encontrar algo, lo que sea, con su olor o su letra. Fue cuando lo vi, el iPad viejo de mi papá, escondido tras el librero como si alguien de plano lo hubiera querido desaparecer. Apenas tenía 3% de batería. Lo encendí y resulta que la última app abierta era la grabadora de voz. El corazón me retumbaba en los oídos de lo fuerte que lo sentía. La grabación tenía la hora justo antes de que fuéramos al hospital, 11:35 de la noche. Lo más raro es que se llamaba Lista del Súper, cuando mi papá normalmente se mandaba esas cosas por mensaje. Volteé a ver la puerta. Escuché cómo Cyrus se reía en la tele de abajo y le di play. Al oír la voz de mi papá, casi me pongo a llorar. Al principio decía puras cosas de la despensa y de Aldi, pero de repente se oye que Cyrus entra mientras mi papá graba. Se nota clarito la confusión de mi papá. Melissa, ¿qué hace él aquí? Ya es medianoche. Se escuchan voces bajas, movimiento y luego la voz de mi mamá, tan dulce y calmada como siempre. Solo tómate tu jugo, Tony. Te va a ayudar a dormir. Esto sabe... Melissa, ¿qué le pusiste? Mi papá sonaba mareado, desubicado. Después se oye a Cyrus, bien frío. Debería tardar unos 3 minutos. ¿Potasio? No deja rastro. Sentí que el iPad casi se me caía. Mi papá ya hablaba lejos, como si hubiera dejado de sostenerlo. Jasmine, nuestra hija, ella va a estar bien, dijo Cyrus. Yo la voy a cuidar. Yo estaba tan enfocada en no perder ningún detalle, en comprobar que a mi papá lo mataron, que ni escuché cuando apagaron la tele de abajo, ni cuando subían a alguien las escaleras. Veo que encontraste las cosas viejas de tu papá, Jasmine. La voz pegajosa de Cyrus me puso los pelos de punta. Sabes que a tu mamá no le gusta que andes revisando. Tenía las manos tan temblorosas que por poco y suelto el iPad ahí mismo. Lo bloqueé, lo metí rápido en la bolsa de mi sudadera y literalmente recé para que mi cara no lo delatara, aunque sentía el corazón tan fuerte que seguro Cyrus lo escuchaba desde la puerta. Tenía que salir de ahí ya.
Me agarré el estómago, fingí voz débil y dije, me siento muy mal, necesito ir al baño. Cyrus no se movió nada en 3 eternos segundos. Solo me quedó viendo con esa mirada helada y sentí cómo la espalda me sudaba. Por fin, se hizo a un lado y pasé tan rápido junto a él que casi me tropiezo con la alfombra del pasillo. Cerré el baño con llave. Me recargué en la puerta, respirando agitadísima. El iPad me quemaba en la bolsa. Lo saqué con manos temblorosas. Encendí la pantalla. 2%. Abrí en el navegador el correo de la escuela. Ese que mi mamá ni sabe que tengo porque lo abrí el año pasado en la biblioteca. Casi no atino a mover los dedos en el teclado mientras adjuntaba el archivo de voz. Parecía que iba a tardar horas en cargarse y yo, nomás mirando la puerta, pensando que Cyrus podía tirarla en cualquier momento. Escribí el correo a la maestra Reeves, la orientadora que fue súper buena onda conmigo cuando murió mi papá, y le di enviar. La barra de carga se movía tan lento que sentía que nunca iba a terminar. Ándale, por favor. La batería estaba a punto de morirse. Quedaba solo 1% y la barra apenas pasaba la mitad. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Por fin, el correo salió de la bandeja. Lo borré de enviados en el iPad para no dejar ni rastro y justo después, pantalla negra. Se apagó. Guardé el iPad al fondo de mi mochila, bien escondido debajo del cuaderno de matemáticas y la carpeta de español, y jalé la cadena del baño, aunque ni siquiera lo usé. Me lavé las manos y me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y se me notaba el susto. Respiré hondo varias veces antes de abrir la puerta. Ahí estaba Cyrus, parado en el pasillo, esperándome. Me tuve que obligar a no salir corriendo ni hacer nada raro, aunque todo mi cuerpo solo quería bajar las escaleras y largarse de esa casa. Murmuré que me iba a la cama sin verlo a la cara y caminé lo más normal que pude hasta mi cuarto, que ni puerta tiene. Apenas puse un pie adentro, empujé el buró para tapar la entrada. Sé que no lo iba a detener, pero al menos si intentaba moverlo, lo iba a oír. Me metí a la cama con todo y ropa, hasta con la sudadera, y me tapé hasta la barbilla con la cobija. Dejé la mochila justo al ladito, lista para agarrarla si tenía que salir en friega. Me acosté en la oscuridad, escuchando cada ruidito de la casa. Apagan la tele abajo. Se oyen pasos por las escaleras. Mamá y Cyrus hablan en voz bajita en su cuarto. Como a medianoche, oigo pasos en el pasillo y apenas empujan el buró. Rechina sobre el piso. Aprieto los ojos y trato de respirar como si estuviera dormida. Se hunde la cama cuando Cyrus se sienta en la orilla. Me pone la mano en el cabello y empieza a acariciarlo lento, de una forma que me da muchísimo asco y me pone la piel chinita. Todo mi cuerpo quiere gritar, pero no me muevo nadita. Que tengas dulces sueños, mi niña. Susurra casi pegado a mi oído y después se va. 2 horas después regresa e igual lo vuelve a hacer, solo que ahora se queda más rato y yo, para no llorar ni vomitar, me muerdo por dentro la mejilla con todas mis fuerzas. Apenas por fin se va, abro los ojos en la oscuridad y me quedo mirando el techo. Esta noche no voy a dormir, ni de broma. Me quedo ahí, pensando y planeando bien qué voy a hacer mañana. Tengo que llegar temprano, antes de la primera clase, e ir directo con la maestra Reeves. Ella siempre revisa el correo llegando. Va a ver la grabación. Ella sí me va a creer. Tiene que creerme. Repaso 1000 veces lo que le voy a decir. Cómo explicarle todo. Por la ventana ya se empieza a asomar la luz como a las 6. Escucho la alarma de mamá y luego el ruido de la regadera. Me levanto, agarro la mochila y checo que el iPad siga bien escondido entre los libros. En el desayuno, mamá sirve café y Cyrus está clavado en su teléfono. La lluvia pega duro contra la ventana de la cocina. Mamá me ve frunciendo el ceño. Está lloviendo bien fuerte. Cyrus debería llevarte a la escuela. Siento el estómago revuelto. No pasa nada, puedo ir caminando. No digas tonterías, Jasmine. Cyrus levanta la vista del teléfono con esa sonrisa que me da un chingo de miedo. No me molesta para nada. De hecho, después tengo que pasar a verte. Me vuelvo a agarrar la panza con la misma excusa de anoche. Me siento mal. Otra vez tengo dolor de estómago. Igual tengo que llegar temprano para reponer un examen. Mamá me ve medio sospechosa, pero aguanto la cara de dolor. ¿Qué examen? Matemáticas. La maestra Reeves me lo va a aplicar. Es mentira, pero mamá no se sabe mi horario. Cyrus sigue mirándome, pero ni lo volteo a ver. Agarro la mochila y camino a la puerta antes de que me detengan. Ya me voy o se me va a hacer tarde. Salgo rápido y bajo las escaleras antes de que digan otra cosa. La lluvia me moja la sudadera casi al instante, pero no me importa. Camino por la calle casi corriendo. La mochila pesa un buen y volteo cada rato para checar que Cyrus no me siga en carro. 3 casas después llego a la de Marta, la vecina que siempre está en el jardín. Nunca he hablado mucho con ella, pero ahorita es a la única persona que se me ocurre. Corro hasta su puerta y toco súper fuerte sin querer. Me abre en bata, con una taza de café y cara de sorpresa. Jasmine, ¿qué tienes, mi niña? ¿Me puedes llevar a la escuela? Por favor, le digo casi llorando. Marta me ve mojada y tiritando y ya ni pregunta más. Déjame agarro las llaves. Regresa en chinga, saca sus cosas y corremos a su coche en la cochera. Me subo de copiloto abrazando la mochila, sintiendo el iPad a través de la tela. Marta arranca. Salen a la calle y los limpiaparabrisas van rapidísimo. La calefacción empieza a echar aire calientito y la ropa toda pegada de mojada. Viajamos en silencio hasta que, de reojo, me pregunta si todo está bien en mi casa, bajito y con mucha calma. No aguanto más y se me salen las lágrimas, cubriéndome la cara mientras la respiración se me corta. Ella solo me aprieta tantito el hombro y vuelve la mano al volante. Me dice que lleva tiempo preocupada por mí, que ha visto varias veces el carro de Cyrus en la casa a horas raras, incluso desde antes de que mi papá muriera, y que nunca le cayó bien. Me seco la cara con la manga y solo asiento, porque no
no puedo hablar. No me presiona ni pregunta nada más. Solo sigue manejando y me dice que, lo que sea, puedo contar con ella. Cuando llegamos a la escuela, el estacionamiento está casi solo. Todavía es temprano. Le agradezco. Agarro la mochila y corro bajo la lluvia hasta la entrada. Los pasillos andan callados y apenas hay unos maestros en sus salones. Me voy directo a la oficina de orientación. Los tenis chillan sobre el piso. La puerta de la maestra Reeves está cerrada, pero se ve luz adentro. Toco 3 veces, más fuerte de lo que quería. Ella abre con su taza de café y me ve con cara de preocupación. Le digo, temblando y aprisa, que necesito hablar de algo serio. Deja el café y cierra la puerta, señalando la silla. Me dejo caer, saco el iPad de la mochila con las manos temblorosas y lo pongo en su escritorio. Me salen todas las palabras atropelladas. Le cuento cómo encontré el iPad en la oficina de papá, lo de la grabación en la lista del súper, escuchar la voz de mi papá y luego la de Cyrus y mi mamá, todo lo del potasio, que mi papá estaba sano, cómo Cyrus se mudó a la casa a los 8 días de que papá murió. La maestra Reeves se acerca y me pregunta si puede escuchar la grabación. Desbloqueo el iPad y le pongo play. En cuanto empieza la grabación, la voz de mi papá llena toda la oficina. La maestra se tapa la boca de la sorpresa mientras escucha atentamente. Cuando la grabación termina y Cyrus asegura que va a cuidar de mí, ella se recuesta en su silla, sin dejar de mirar el iPad. Me dice que esto es evidencia de un delito y que por ley está obligada a reportarlo, tal como yo ya me imaginaba. Agarra su celular y comienza a hacer llamadas, mientras yo sigo ahí con las manos temblorosas. Primero marca al DIF, luego al oficial escolar. En menos de una hora ya hay 3 adultos reunidos en su oficina. El oficial es un señor alto, con un corte de cabello muy militar, que anota absolutamente todo lo que le digo. La maestra Reeves va y saca copias de la grabación usando el servidor seguro de la escuela, asegurándose de guardarla en 3 lugares distintos. El oficial nos explica que tienen que avisar a la policía de inmediato, porque ya es una investigación de homicidio. Alguien menciona avisarle a mi mamá y siento el pánico subirme al pecho. De repente mi celular empieza a sonar en la mochila y, al sacarlo, veo el nombre de mi mamá en la pantalla. La señora Reeves me pide que por ahora no le conteste, así que dejo que la llamada se vaya al buzón. 20 minutos después, la secretaria llega a la puerta y le comunica a la señora Reeves que mi mamá ya está en la oficina principal, exigiendo llevarme a casa y diciendo que tengo una crisis de salud mental, que necesita atención urgente. El oficial de recursos se levanta y le dice que él se encargará del asunto. La señora Reeves se queda conmigo, y puedo escuchar la voz de mi mamá gritando en el pasillo sobre sus derechos como madre, y que la escuela no puede separarme de ella. La voz del director resuena firme pero tranquilo, diciéndole muy claro a mi mamá que me voy a quedar en la escuela el resto del día y que estarán en comunicación. Mi mamá eleva aún más la voz, amenaza con hablarle a su abogada y hasta con demandar a la escuela. Finalmente escucho pasos alejándose y después la puerta principal cerrándose de golpe. La señora Reeves me pregunta si me siento segura para irme a casa hoy. Decido decirle la verdad. Le cuento que Cyrus entra a mi cuarto en la noche, que se sienta en mi cama, que mi mamá me quitó la puerta de mi cuarto para que no pudiera cerrarla. Le confieso que duermo en el closet y que mi mamá siempre decía que yo estaba teniendo un colapso emocional. La señora Reeves apunta todo rapidísimo en una libreta grande. Me dice que soy muy valiente por compartir lo que está pasando y que va a asegurarse de que yo esté protegida. Más tarde, después del almuerzo, llega un trabajador de CPS que se llama Brandon. Es mucho más joven de lo que pensé. No debe tener más de 30 años. Y viene vestido formal. Me lleva a una sala privada y cierra la puerta. Comienza a preguntarme con mucha calma detalles sobre el comportamiento de Cyrus y anota todo muy concentrado. Le cuento todo, incluso que mi mamá le sirvió café a Cyrus en la taza de mi papá pocos días después del funeral, que parecía que Cyrus ya conocía la casa desde el primer día y la forma extraña en que me ve. Brandon pregunta sobre la grabación y le vuelvo a explicar cómo mi papá la hizo justo antes de que fuéramos al hospital. Luego llega la detective Sandoval, una mujer de carácter serio, pero mirada comprensiva, con el pelo oscuro recogido. Ella se sienta frente a mí y me dice que probar un caso de envenenamiento es muy complicado, sobre todo si mi papá ya fue enterrado o cremado. Me pega fuerte porque ni siquiera había pensado en eso, pero me anima diciendo que la grabación de todas formas es una prueba muy valiosa y, sumado a todo lo que ya saben, tienen suficiente para abrir la investigación. Me pregunta si sé si mi papá fue enterrado o cremado. Le digo que fue enterrado en el panteón de la calle Maple. Ella lo anota y me dice que van a buscar el permiso para realizar nuevas pruebas. La señora Reeves regresa en ese momento con algo de la cafetería, un sándwich, papas y una botella de agua. Se queda acompañándome en su oficina mientras como y me asegura que la escuela me va a cuidar mientras deciden qué pasa conmigo. Toda la situación me deja agotada, pero también siento alivio porque, después de todo, por fin alguien me está creyendo. Por primera vez en el día, las manos dejan de temblarme. Como a las 2 de la tarde, la secretaria vuelve a tocar la puerta para avisar que Marta ya llegó. La detective Sandoval entra a la oficina con Marta detrás. Ella me da una sonrisa que me dan ganas de llorar otra vez. La detective sienta a Marta junto a mí y comienza a tomar notas. Marta cuenta que vio el carro de Cyrus estacionado en la cochera al menos 6 veces antes de que mi papá muriera, siempre tarde, como a las 11 o a medianoche. Dice que le parecía raro que mi mamá recibiera visitas a esa hora cuando mi papá estaba en la casa, pero que pensó que tal vez era un amigo del trabajo o algo así. La detective le pregunta qué tipo de carro era y Marta lo describe perfectamente. Un sedán azul oscuro con un golpe en la puerta del copiloto. Comenta que la última vez que lo vio fue 2 noches antes de que llevaran a mi papá al hospital
y que las luces de la casa seguían prendidas hasta pasada la medianoche. La detective Sandoval anota todo y le da las gracias a Marta por atreverse a hablar. Antes de irse al trabajo, Marta me aprieta el hombro. En cuanto se va Marta, la detective saca una bolsa de plástico y una hoja de su portafolio. Me explica que tiene que llevarse el iPad como evidencia y seguir todo el procedimiento para que pueda usarse en un juicio. Mete el iPad en la bolsa, le pone fecha y hora en una etiqueta y luego me pide que firme un papel donde acepto entregarlo voluntariamente. Ver cómo lo guardan me deja un nudo en la garganta, porque ese iPad era mi única prueba y ahora va a estar en un lugar donde ya no puedo verlo. La detective debe notar mi cara, porque me dice que la grabación ya está respaldada en el servidor de la escuela, así que hay varias copias. Me explica que el iPad se quedará guardado en un casillero de evidencia en la estación de policía y solo personal autorizado puede entrar ahí. Más o menos 20 minutos después, entra un hombre de traje y la detective Sandoval lo presenta como Edward, el patólogo forense que trabaja con el médico legista. Edward se sienta conmigo y me explica su trabajo de una manera que me hace sentir escuchada. Me dice que el potasio es muy difícil de detectar después de que alguien muere, porque todos tenemos potasio en el cuerpo y los niveles pueden cambiar después del fallecimiento, así que aunque revisen el cuerpo de mi papá, a lo mejor ya no se nota nada raro. Me vuelve a preguntar si mi papá fue enterrado o cremado, y le repito que está enterrado en el panteón de la calle Maple. Edward asiente y dice que eso está bien porque podría abrirse el caso y hacer nuevas pruebas, aunque me advierte que cuesta caro y no hay garantía de que sirva de algo. Explica que, si a mi papá le inyectaron cloruro de potasio, eso habría causado que su corazón se detuviera casi de inmediato, justo como pasó en el hospital. La detective Sandoval le da las gracias y Edward se retira. Un momento después, regresa Brandon con cara seria. Se sienta junto a mí y me avisa que CPS tomó la decisión de ponerme en cuidado temporal de emergencia esta misma noche, porque no es seguro que regrese a mi casa. Siento el estómago hecho nudos, un miedo raro mezclado con alivio. La señora Reeves me agarra la mano y me promete que mañana irá a buscarme para asegurarse de que esté bien. Brandon me explica que ya encontraron una familia de acogida y que me esperan hoy mismo. Él se encargará de llevarme en cuanto terminemos todos los trámites en la oficina. Me dice que no podré recoger mis cosas en casa porque mamá y Cyrus podrían estar ahí, así que CPS me dará lo básico hasta que puedan organizar una visita supervisada para traer mis pertenencias. Como a las 4, Brandon me lleva en su coche al edificio de CPS en el centro. Ya en una sala de juntas, estamos llenando papeles cuando entra la recepcionista y avisa que mi mamá y Cyrus están afuera, exigiendo verme. Brandon le pide que los haga esperar y sale a hablar con ellos. Desde la puerta de vidrio alcanzo a verlos parados en la recepción, cargando una carpeta que parece enorme. Cuando Brandon regresa, unos 10 minutos después, viene con la mandíbula apretada y se nota que está furioso. Me cuenta que mi mamá y Cyrus llevaron copias impresas de correos y mensajes en los que dicen que tengo problemas de conducta y que suelo inventar historias para llamar la atención. Al parecer, Cyrus le dijo a la supervisora del DIF que me he portado mal y que ya estaban pensando en mandarme a terapia desde antes de que yo hiciera estas acusaciones. Oír cómo Brandon repite lo que dijo Cyrus me revuelve el estómago. De verdad siento que podría vomitar ahí mismo en la sala. La señora Reeves, que nos acompañó al DIF, se pone de pie y dice que tiene registro de cada interacción conmigo y que jamás ha visto señales de conductas problemáticas. Saca una carpeta con sus notas de las reuniones y mis calificaciones, donde demuestra que soy buena estudiante. La supervisora revisa los documentos de ambos lados y decide que, sin importar lo que digan sobre mi conducta, la grabación es muy grave y por eso debo quedarme bajo su custodia mientras investigan. Mamá empieza a gritar desde el lobby, reclamando que le están quitando a su hija y que eso es ilegal, pero el guardia de seguridad termina pidiéndoles que se retiren. Ya que por fin se van, la señora Reeves se queda conmigo en la mesa y me ayuda a escribir todo lo que me acuerde. Me pide que empiece desde el principio, desde el día que murió mi papá, con fechas y horarios exactos de todo. Escribo sobre la vez que Cyrus tomó del vaso de papá 8 días después del funeral, sobre cuando entró a mi cuarto mientras me cambiaba, sobre cuando mamá me quitó la puerta de mi recámara. La señora Reeves me dice que ponga frases textuales que dijeron las personas, no solo lo que pasó, porque esos detalles son importantes. Me explica que los niños que inventan historias casi nunca pueden contar las cosas iguales, pero que mi memoria es clara y consistente, y eso va a ayudar en la investigación. Trabajamos en la declaración por más de 1 hora, hasta que la mano me duele de tanto escribir. Al día siguiente, por la tarde, la detective Sandoval llega a la casa donde pasé la noche con la familia de acogida. Los papás temporales son muy buena onda, pero todo se siente raro y ajeno, como si estuviera viviendo en la vida de alguien más. Sandoval se sienta a mi lado en la sala y me dice que encontró algo importante. Me cuenta que 3 meses antes de que muriera mi papá, mamá duplicó el seguro de vida de él, de $200,000 a $400,000. La aseguradora lo confirmó y le envió a Sandoval copias de todos los papeles firmados por mi mamá. Siento otra vez que voy a vomitar porque eso significa que mamá seguramente llevaba planeando matar a mi papá mínimo desde hace 3 meses. Sandoval explica que el aumento del seguro se considera premeditación, lo que hace que el delito sea mucho más grave. Me pregunta si recuerdo algo inusual de hace 3 meses y le digo que más o menos por esa época, Cyrus empezó a aparecerse más seguido en la casa. 2 días después, Brandon organiza una llamada telefónica supervisada con mamá en la oficina del DIF. Estoy en un cuarto con él y hay un altavoz en la mesa. Cuando por fin se escucha la voz de mi mamá, ella está llorando y me suplica que vuelva a casa. Dice que Cyrus ya se fue y que me extraña mucho, que
que la casa parece vacía sin mí. Por un momento casi le creo porque suena muy triste, pero luego me acusa de estar destrozando a la familia con mentiras y arruinándole la vida. Me asegura que si solo admito que inventé todo, podemos regresar a la normalidad y ser felices. Ahí me doy cuenta de que quiere manipularme, como siempre, haciéndome sentir culpable por sus decisiones. Le digo que la quiero, pero que ya no puedo confiar en ella. Y ella llora más fuerte. Brandon corta la llamada cuando pasan los 10 minutos y me pregunta si estoy bien. Más tarde esa semana, la señora Reeves le llama a Brandon para contarle que el guardia de seguridad de mi escuela reportó algo raro. Vio el coche de Cyrus estacionado cerca de la salida, donde recogen a los alumnos, solo, y Cyrus adentro mirando el edificio. El guardia no se acercó porque no sabía de la situación, pero lo consideró lo bastante sospechoso como para avisar. La detective Sandoval revisa los videos de la escuela, y ahí sale clarito el coche de Cyrus. Ese mismo día, ella solicita una orden de restricción, y el juez la aprueba en unas horas. La orden dice que Cyrus debe mantenerse, por lo menos, a 150 metros de mí, de mi escuela, y de cualquier lugar donde sepa que pueda estar yo. Al siguiente día por la mañana, Sandoval llega a la casa acompañada de 2 policías más y con una orden de cateo. Brandon me llama para avisarme. Sandoval y su equipo se llevan todas las computadoras, celulares, tablets y cualquier aparato electrónico que encuentren de mamá y de Cyrus. Se llevan la laptop de mi mamá, la computadora de escritorio que Cyrus tenía en la oficina de papá, los 2 celulares y hasta una tablet vieja que salió de un cajón. Brandon dice que eso es buena señal porque significa que la investigación va en serio y que ahora sí están armando un caso de verdad. Los policías van a tener a gente experta en tecnología revisando todo para encontrar pruebas, desde búsquedas en internet, mensajes borrados, hasta cualquier cosa que ayude a aclarar lo que pasó con mi papá. 3 días después, la detective Sandoval le llama a Brandon para pedirle si puede venir a la casa de acogida, porque necesita mostrarme algo importante. Esa misma tarde llega con una carpeta llena de papeles y se sienta conmigo en la mesa de la cocina. El especialista ya había revisado todo lo que había en la compu de Cyrus y encontró el historial de búsquedas de 2 semanas antes de que mi papá muriera. La detective Sandoval me pasa las hojas impresas y siento cómo me tiemblan las manos mientras voy leyendo. Dosis letal de cloruro de potasio. ¿Cuánto potasio se necesita para provocar un infarto? Venenos sin rastro que parecen muerte natural. ¿Cuánto tiempo tarda una sobredosis de potasio en hacer efecto? Las fechas no mienten. 3 y 4 de octubre, exactamente 14 días antes de que mi papá falleciera. No puedo evitar soltarme a llorar porque eso comprueba que siempre tuve razón, que no estaba inventando ni exagerando como decía mi mamá. La detective Sandoval me pone una mano en el hombro y me dice que esto es una prueba muy fuerte, porque demuestra planeación y mala intención. Me explica que la fiscalía está revisando todo y armando el caso poco a poco, y que hacerlo bien sí tarda. Brandon me alcanza una caja de pañuelos. Me limpio la cara, sintiendo una mezcla súper rara de alivio, tristeza y coraje, porque ahora sí la gente va a tener que creerme, pero igual nadie me va a devolver a mi papá. Al día siguiente, Edward se junta con la detective Sandoval en la comandancia para revisar juntos todas las pruebas. Más tarde, Brandon viene a ver cómo estoy y me platica lo que pasó. Edward les explicó que, aunque ya encontraron las búsquedas y la grabación, el caso sigue siendo, como dicen los abogados, solo circunstancial si no aparece el cuerpo de mi papá o las muestras originales de sangre de esa noche. Sugirió que si mi papá está enterrado, pidan exhumarlo para hacer otros estudios toxicológicos. Pero Edward también aclaró que las exhumaciones son carísimas, que la fiscalía debe autorizarlas y que la abogada de mi mamá seguro va a poner peros. La detective Sandoval le contestó que de todas formas va a insistir, porque sí necesitan pruebas físicas para reforzar la investigación. Brandon me explica todo con palabras sencillas, y yo le pregunto si van a desenterrar la tumba de mi papá. Él me dice que podría ser, si el juez lo autoriza, pero que ese proceso puede tardar semanas o incluso meses. Me siento horrible solo de pensar que podrían molestar el descanso de mi papá, pero también sé que es la única manera de comprobar lo que Cyrus y mi mamá le hicieron. La audiencia con el DIF es la semana que entra, en el juzgado del centro. Brandon me lleva y nos toca sentarnos en una sala chiquita, con bancas de madera y luces feas de esas que hacen ruido. Mi mamá llega con su abogada, una señora con traje gris que se ve de malas. Cyrus no puede estar porque tiene una orden de restricción. El juez es un señor grande, de lentes, que se la pasa revisando papeles del DIF, la policía y la escuela. Le hace un par de preguntas a la abogada de mi mamá sobre por qué Cyrus estaba siempre en la casa y por qué mi mamá quitó la puerta de mi cuarto. La abogada intenta justificarlo diciendo que quería ayudarme a adaptarme tras la muerte de mi papá, pero el juez se nota que no le cree. Luego el juez lee su decisión en voz alta. Cyrus no puede buscarme ni acercarse, ni por mensajes ni de ninguna forma. Mi mamá solo me puede ver si hay alguien supervisando, y nada de visitas en casa. Mi mamá se pone a llorar en cuanto lo escucha. Se seca los ojos con un pañuelo, pero nunca me voltea a ver en toda la audiencia. Me siento culpable, aunque en el fondo sé que hice lo correcto. Siento como si yo fuera quien está desbaratando la familia, no ella, que fue la que destruyó todo al hacerle daño a mi papá. Brandon me aprieta la mano y me recuerda que esto es por mi seguridad, no por castigar a mi mamá. El lunes que regreso a la escuela,
Los chavos ya están chismeando sobre por qué no vivo en mi casa. Escucho pedazos de conversaciones en los pasillos, entre clases. Una chava de inglés le dice a otros que mi mamá está presa, lo cual ni es cierto. Otro inventa que me quitaron porque usaba drogas. El peor rumor es que acusé a mi padrastro de tocarme y que por eso el DIF me separó. Y todos me ven como bicho raro cuando paso. Trato de no hacerles caso, pero ya para la hora de la comida siento que hasta las paredes me miran. En vez de ir a la cafetería, me voy directo a la oficina de la maestra Reeves, que en cuanto me ve, nota que algo no anda bien. Le platico los rumores y se pone seria. Usa su hora de comida para hacer un par de llamadas y para el final del día, ya habló con todos mis maestros para pedirles que me den privacidad y que no dejen que los demás me anden preguntando sobre todo esto. También me dice que, si quiero, puedo comer en su oficina cuando necesite un respiro de la cafetería, y me arma un rincón tranquilo con libros y un puff. Me da tranquilidad saber que por lo menos alguien en la escuela está al pendiente de mí. Esa tarde la detective Sandoval entrevista a mi mamá en la estación de policía, junto con su abogada. Brandon, como siempre, luego consigue una copia de la transcripción y me cuenta qué fue lo más importante. Resulta que la versión de mi mamá sobre la noche en que murió mi papá no cuadra con lo que dijo cuando llegamos al hospital. En el hospital, ella aseguró que se despertó y encontró a mi papá con dolor en el pecho por ahí de la medianoche. Pero en la entrevista con la policía, admite que Cyrus vino esa noche y le dio a mi papá jugo para dormir, como a las 11:30. Cuando la detective Sandoval le pregunta por qué invitó a Cyrus tan noche, mi mamá no sabe qué contestar y solo dice que eran amigos y que a veces pasaba. La detective le señala que eso coincide con la hora de una grabación de voz y la abogada de mi mamá de inmediato le dice que ya no conteste más. Ahí se acaba la entrevista, pero Brandon dice que todas esas contradicciones solo la hacen ver peor. Me cae muy mal que mi mamá siga mintiendo y buscando excusas en lugar de enfrentarse a lo que hizo. Un par de días después, Edward consigue autorización de la fiscalía para revisar los expedientes médicos de mi papá de esa noche. Se pasa horas checando resultados de laboratorio y notas de los doctores de urgencias. Los análisis de sangre muestran que los niveles de potasio de mi papá estaban peligrosamente altos cuando llegó al hospital, muchísimo más de lo normal. Edward encuentra una nota donde el doctor de emergencias pone que ese nivel de potasio le llamó la atención, pero pensó que tal vez era por el infarto, no como causa. En ese momento nadie sospechaba envenenamiento, todo porque mi mamá había dicho que mi papá simplemente se había despertado con dolor en el pecho. Edward prepara un informe donde explica que el envenenamiento con cloruro de potasio causa exactamente los mismos síntomas que un infarto, por eso es tan difícil identificarlo. Envía copias tanto a la detective Sandoval como a la fiscalía. Brandon me comenta que esta evidencia médica, junto con lo demás que ya tienen, hace mucho más sólido el caso. Por primera vez en mucho tiempo, siento una chispa de esperanza de que quizás sí sea posible que se haga justicia por mi papá. El lunes siguiente, la directora manda llamar a la maestra Reeves, quien regresa notoriamente tensa. Me platica que Cyrus levantó una queja formal ante el distrito escolar, acusándola de haberme manipulado para inventar cosas en su contra. La escuela ahora está obligada a abrir una investigación completa porque la acusación es fuerte y sería contra el personal. La maestra se sienta conmigo en su oficina y me explica, tranquila, que no está preocupada porque hizo todo conforme a las reglas y tiene cómo comprobarlo. Tomó notas detalladas de cada plática, hizo las copias correctas de la grabación y avisó a las autoridades donde correspondía. Me dice que no me angustie, que esto solo es un intento de Cyrus por defenderse y querer sembrar dudas, aunque, siendo sincero, sí le noto un poco de nervios por el proceso, a pesar de saber que actúo correctamente. Le agradezco por creerme y ayudarme, y ella me responde que para eso está. Al día siguiente, me entrevista el investigador escolar, y yo le cuento cómo sucedieron las cosas. Dejo claro que la maestra Reeves nunca me dijo qué decir ni me preparó para nada, solo me escuchó, y siguió lo que marca la ley. Justo esa semana, el DIF nos hace una visita sorpresa en la casa, para revisar si mi mamá está cumpliendo con lo que ordenó el juez. Brandon me lo cuenta después, porque yo ni estaba ahí. El trabajador social llega sin avisar y nota que todas las cerraduras de la casa cambiaron, lo cual hasta suena lógico por seguridad, pero luego empieza a fijarse, y ve que la ropa de Cyrus sigue colgada en el closet de mi mamá, sus zapatos en la entrada, su cepillo de dientes en el baño, y hasta una taza con su nombre en la cocina. El trabajador social toma fotos de todo, como evidencia de que Cyrus en realidad nunca se fue, aunque mi mamá sí lo haya asegurado. También entra a mi cuarto de antes y le toma fotos a la entrada, que no tiene puerta, solo las bisagras colgando en el marco. En su reporte pone que un cuarto sin puerta para un menor no es apropiado y resulta preocupante. Brandon me dice que romper la orden de la corte así le va a traer a mi mamá un problemón en la próxima audiencia. No puedo evitar sentir cierta satisfacción al ver que otra vez cacharon a mi mamá mintiendo, aunque también me da tristeza saber que de nuevo prefirió proteger a Cyrus en lugar de seguir las reglas para poder recuperarme. Al día siguiente, mientras estoy en clase de matemáticas, entra de golpe un maestro suplente porque la titular está enferma. Es alto, de cabello oscuro, y ni siquiera toca, solo abre la puerta de una. Siento que el corazón se me sale de lo fuerte que late y de pronto no puedo respirar bien. Todo se me viene encima, las manos me tiemblan sobre el escritorio y la voz del suplente se escucha lejos, como apagada. Me empieza a dar ansiedad horrible y siento que necesito salir de ahí ya, así que me levanto tan rápido que la silla sale volando hacia atrás con un ruido fuerte. Todos voltean a verme y el maestro preguntando, ¿estás bien? Pero ni siquiera logro contestarle. Salgo corriendo, me lanzo por el pasillo hasta la enfermería porque traía el pecho totalmente apretado. La enfermera, que ya me conoce, me sienta y me pide que trate
trate de respirar. Llama enseguida a Brandon, que es mi contacto de emergencia ahora. Llega como 20 minutos después y me lleva a las oficinas del DIF, donde ya pude tranquilizarme con más privacidad. Ese mismo día, Brandon organiza para que empiece terapia con una psicóloga que trabaja con niños que han pasado por situaciones difíciles. Me explica que es completamente normal tener ataques de pánico después de lo que viví y que la terapeuta me va a enseñar cómo irlos controlando. Esa noche en mi nueva casa, intento dormir en el cuarto pequeño que me prepararon. Mis papás de acogida son una pareja mayor, muy amables, cuyos hijos ya hicieron su vida aparte. Tienen reglas claras para la hora de dormir, tareas y cuánto tiempo se puede estar frente a la tele o el celular. No está mal, solo se siente diferente a lo mío. La cama es cómoda, pero no es mi cama, y el cuarto huele distinto al que era mi casa antes. Me la paso casi una hora dando vueltas y sin poder dormir porque cada vez que cierro los ojos, me imagino a Cyrus entrando a la habitación en la noche. Sin pensarlo, me levanto y empiezo a empujar el buró hacia la puerta para taparla. Hace muchísimo ruido y me detengo en seco, esperando que nadie se haya despertado. Pero la mamá de acogida llega suavecito, toca la puerta y la abre para verme ahí parado con el buró a la mitad. No se enoja, no me interroga ni nada, simplemente se sienta en la cama y me llama a su lado. Me dice muy tranquila que aquí estoy seguro, que nadie va a entrar en mi cuarto por la noche y que tiene seguro la puerta si yo quiero cerrarla. Me explica que es muy complicado dejar atrás los hábitos viejos y que está bien tener miedo, pero que ya no necesito protegerme solo porque para eso están ellos ahora. Regresamos juntos el buró a su lugar y después me enseña cómo cerrar la puerta desde adentro. Al fin, por primera vez en mucho tiempo, logro dormir, no antes de la medianoche, con la puerta bien cerrada, sintiéndome un poquito más seguro que en meses anteriores. A la mañana siguiente, Brandon llama y pregunta si puede venir a la casa para ponerme al tanto de cómo va el caso. Llega como a las 10 de la mañana, trae un folder repleto de papeles y se sienta conmigo y mis papás de acogida en la mesa de la cocina. Nos cuenta que Marta habló ayer con la detective Sandoval y se acordó de algo importante sobre la mañana después de que murió mi papá. Dice que cuando salió temprano a tirar la basura, notó que había una bolsa muy pesada en el bote y cuando pasó el camión, se oyó como si trajera botellas de vidrio adentro. La detective Sandoval ya pidió los registros del camión de basura para ver si es posible rastrear, aunque Brandon piensa que ya es difícil porque todo se termina enterrando en el relleno sanitario. Aún así, es una prueba más de que esa noche pasó algo fuera de lo normal. Un par de horas después, todavía en la casa, la detective Sandoval le marca a Brandon para hablar conmigo. Me cuenta que, en el primer cateo al carro de Cyrus, la policía encontró un recibo que apenas ahora están revisando. Es de una tienda de artículos médicos, y ahí compró unas jeringas y algo que se llama sal sustitutiva, que según aprendí, trae cloruro de potasio. Resulta que ese ticket es de 4 días antes de que muriera mi papá. La detective me dice que ya consiguieron los videos de seguridad de la tienda, y es clarísimo que ahí sale Cyrus comprando justo esas cosas. Cuando me platica esto, se me empiezan a temblar las manos, porque ahora sí hay pruebas de que Cyrus planeó todo antes de que pasara. Brandon toma el teléfono de nuevo y sigue platicando un rato con la detective Sandoval, mientras yo nomás me quedo ahí tratando de digerir todo lo que está pasando. Cuando termina la llamada, me avisa que hay más noticias, pero no todas son buenas. Resulta que la aseguradora ya se enteró de la investigación y decidió congelar el pago del seguro de mi mamá hasta que todo se aclare. Al parecer, mi mamá tuvo que contratar un abogado para pelearles y, según Brandon, eso en realidad nos beneficia, porque significa que hasta la gente de la aseguradora sospecha que algo raro hubo. Él me explica que las aseguradoras tienen sus propios investigadores y solo detienen los pagos cuando de verdad creen que hay algo turbio y no una muerte natural. Los días siguientes hago el intento de concentrarme en la escuela y en acostumbrarme a la rutina en la casa hogar, pero por más que intento, no dejo de pensar una y otra vez en el caso. Una tarde, mi terapeuta me enseña algo durante la sesión que me deja revuelta. Resulta que mi mamá encontró la manera de enviarme mensajes usando la app de comunicación supervisada que puso el DIF. El primer mensaje dice que me quiere mucho, que me extraña y que quiere que regrese, pero el segundo, que llegó como una hora después, dice que le estoy arruinando la vida y que por mis mentiras estoy destruyendo a la familia. Mi terapeuta me dice que eso es manipulación, que primero usa el cariño y luego me echa la culpa para confundirme y hacerme sentir mal. Me ayuda a poner límites y me hace ver que no tengo por qué contestar mensajes que me hagan daño. Practicamos qué podría decir si mi mamá vuelve a escribirme y me promete estar al pendiente de la app y avisar a Brandon si surge algo preocupante. La semana siguiente, Brandon me avisa que Edward ya recomendó oficialmente exhumar el cuerpo de mi papá para hacer nuevas pruebas toxicológicas. La fiscalía lo está considerando porque va a salir caro y además va a atraer mucha atención en los medios por eso de sacar un cuerpo de la tumba. Pero la detective Sandoval insiste en que, sin esos resultados, tal vez no tengan pruebas suficientes para acusar a nadie, porque la grabación se la pueden pelear en el juzgado. Brandon me explica que los abogados defensores pueden alegar que la grabación se editó o que la sacaron de contexto. Por eso sería fundamental tener pruebas científicas de un envenenamiento con potasio. Así el caso sería mucho más sólido. 3 días después, estando yo en la escuela, Brandon le envía un mensaje a la maestra Reeves para avisarle que el juez ya dio luz verde a la exhumación. El abogado de mi mamá trató de oponerse, diciendo que era una falta de respeto a la memoria de mi papá, pero el juez respaldó a la fiscalía. La exhumación la programaron para dentro de 3 semanas, para que todos tengan tiempo de prepararse. Cuando la señorita Reeves me lo cuenta a la hora de la comida, siento alivio porque vamos avanzando y estamos más cerca de tener pruebas, pero al mismo tiempo me da tristeza, porque eso de perturbar la tumba de mi papá sí me pesa,
aunque sé que es necesario. Esa misma semana, el DIF hace otra audiencia sobre mi situación. Brandon me explica antes que van a extender mi estancia en cuidado temporal y van a armar lo que llaman un plan de caso para mi mamá. En la audiencia, el juez ordena que mi mamá tiene que terminar sesiones de consejería y tomar clases para padres antes de que pueda tener visitas conmigo sin supervisión. Mi mamá le alega a su abogada, ahí mismo en la sala, que todo esto es una injusticia y que la están tratando como si fuera una criminal, cuando ni siquiera está acusada de nada. Su abogada trata de calmarla, pero mi mamá sigue discutiendo hasta que el juez la regaña por desacato. La orden queda igual y yo me quedo en cuidado temporal al menos por otros 3 meses. 2 días después de la audiencia, pasa algo que me hace sentir tranquila de no estar en mi casa. La señorita Reeves me llama a su oficina y me enseña un mensaje de redes sociales de una cuenta que no conozco, con una foto de perfil que parece tomada al azar y que apenas se creó ayer. El mensaje dice que es Cyrus, que me extraña y que quiere explicarme todo si acepto platicar. La señorita Reeves ya le había tomado capturas a todo y lo reportó con la detective Sandoval antes de que yo terminara de leer. Sandoval le dice a Brandon que eso cuenta como romper la orden de restricción y lo va a agregar al expediente. Según ella, Cyrus está cada vez más desesperado conforme van saliendo más pruebas en su contra, y eso lo hace más peligroso. Mientras tanto, la policía ejecuta una segunda orden de cateo en el carro de Cyrus y ahora sí lo revisan a fondo. Esa tarde, la detective Sandoval me llama para contarme que encontraron una libreta pequeña atorada bajo el asiento del copiloto. Adentro había páginas con los horarios de trabajo de mi papá apuntados, incluyendo las horas a las que se iba de la casa y cuándo regresaba, además de mi horario escolar con anotaciones de los días que tenía actividades después de clases. Sandoval dice que eso demuestra que todo fue planeado y con premeditación, que Cyrus estuvo vigilando a mi familia y aprendiendo nuestras rutinas antes de hacer algo. Las notas llegan hasta casi 2 meses antes de que mi papá muriera. Por fin, después de semanas esperando y preguntándome qué iba a pasar, Brandon me llama con la noticia más grande de todas. El fiscal revisó todas las pruebas que hay hasta el momento, incluyendo la grabación, las búsquedas en la computadora, el recibo, el video de la tienda, la libreta y la declaración de Marta. Decidieron que con esto ya pueden presentar cargos, incluso antes de que estén los resultados de la exhumación, pero de todas formas quieren esperar a los análisis toxicológicos para tener el caso lo más sólido posible. La detective Sandoval me aclara que eso significa que están tomando todo en serio y creen que sí se puede comprobar lo que pasó más allá de cualquier duda. Me comenta que el fiscal casi nunca avanza si no está seguro de poder ganar el juicio. Brandon dice que lo más probable es que presenten cargos en cuanto lleguen los resultados del laboratorio, más o menos en un mes. Le pregunto de qué tipo y me dice que seguramente será homicidio para Cyrus y complicidad o conspiración para mi mamá, dependiendo de qué tanto logren probar sobre lo que ella supo o planeó. Escuchar a Brandon decir la palabra homicidio en voz alta hace que todo se sienta mucho más real y aterrador, pero también me confirma que yo no imaginé nada, ni estaba inventando como mi mamá quería hacer creer. 3 días después de que el fiscal tomó su decisión, la detective Sandoval le habla a Brandon con una noticia que lo hace venir directo a mi casa de acogida. Esa mañana arrestaron a Cyrus por acoso y manipulación de testigos, por los mensajes falsos en redes y porque lo vieron varias veces cerca de mi escuela. Brandon me explica los cargos sentado en la mesa de la cocina, con su carpeta de papeles oficiales abierta frente a mí. A Cyrus lo detuvieron en su departamento como a las 6 de la mañana y llegaron 4 policías. La detective Sandoval le contó a Brandon que Cyrus se quedó calmado durante todo el arresto, como si ya supiera que lo iban a agarrar. Salió bajo fianza 3 horas después, con dinero de quién sabe dónde. Brandon todavía no descifra de dónde salió, pero el juez le puso un localizador y le ordenó mantenerse a mínimo 8 kilómetros de nuestro antiguo barrio, de mi escuela y de cualquier lugar donde yo pudiera estar. Brandon me enseñó un mapa lleno de marcas rojas que señalaban todas las zonas prohibidas para Cyrus. La empresa del localizador le avisaría a la policía de inmediato en cuanto él cruzara una de esas áreas. Le pregunté qué pasaba si rompía las reglas y Brandon me dijo que le caía a la cárcel directo, sin otra oportunidad de fianza. Esa misma semana alguien mandó un correo anónimo al DIF con una foto adjunta. Un día después de la escuela, Brandon me enseñó la foto en su celular. Era mi mamá y Cyrus sentados juntos en una mesa de restaurante, inclinados uno hacia el otro y tomados de la mano. La foto tenía fecha de 2 días antes, lo que quería decir que mi mamá había violado la orden de no tener contacto con Cyrus. Brandon entregó el reporte de violación esa misma tarde y pidió una audiencia de emergencia. El juez la agendó para el lunes siguiente. Cuando Brandon me contó que el juez amenazó con quitarle absolutamente todos los derechos de visita a mi mamá si seguía saltándose las reglas, me sentí culpable aunque en el fondo sabía que ella solita se lo buscó. La audiencia fue en una sala más chica que la vez pasada y con poquita gente. Mi mamá se sentó con su abogada en una mesa y Brandon estaba del lado del DIF en otra. El juez leyó en voz alta el reporte con todo lo que había pasado en el restaurante y cuánto tiempo estuvieron ahí. La abogada de mi mamá intentó argumentar que como adulta tenía derecho a ver a quien quisiera, pero el juez la interrumpió casi de inmediato. Le puso condiciones más duras de supervisión a mi mamá y dejó clarísimo que ya no podía tener ningún tipo de contacto con Cyrus. Mi mamá se paró furiosa y protestó que era injusto, que como adulta podía decidir con quién relacionarse. Su abogada intentó hacerla que se sentara y que dejara de hablar, pero mi mamá estaba tan alterada que no paraba. Decía que la estaban tratando como si fuera criminal y ni siquiera le habían acusado de nada. El juez le advirtió otra vez sobre el desacato y le pidió a la abogada que la controlara.
Al final sí se sentó, pero vi clarito cómo apretaba la mandíbula del coraje. La orden siguió igual y yo me quedé en cuidado temporal, ahora con reglas todavía más estrictas sobre las visitas de mi mamá. Al día siguiente, la señorita Reeves me llamó a su oficina durante el receso de la hora de comida, cerró la puerta y me pidió que me sentara en la silla más cómoda junto a su escritorio. Me explicó que tal vez iba a tener que testificar cuando fuera el juicio y que quería ayudarme a prepararme para que no me diera tanto miedo. Usamos todo el receso para practicar cómo responder preguntas. Me enseñó a respirar antes de contestar, a decir si no entendía una pregunta y a decir siempre la verdad aunque fuera difícil. Me mostró unos ejercicios de respiración para cuando me entrara el pánico. Contar hasta 4 inhalando y hasta 4 exhalando. Lo practicamos varias veces hasta que ya se me empezaba a hacer natural. Me dijo que los abogados defensores seguro iban a intentar confundirme o hacerme enojar, pero que lo importante era concentrarme en responder claro y honesto. La exhumación se hizo un jueves en la mañana, con un frío fuerte, 3 semanas después. Yo no fui porque Brandon me dijo que iba a ser demasiado duro para mí ver eso. Edward estuvo vigilando todo el proceso para asegurarse de que se hiciera conforme a las reglas. Brandon me llamó esa tarde y me avisó que había salido bien todo. Tomaron nuevas muestras del cuerpo de mi papá y las mandaron al laboratorio estatal con una petición urgente para que las analizaran rápido. Edward explicó que iban a examinar las muestras para ver los niveles de cloruro de potasio y si había otras sustancias que no detectaron la primera vez. El laboratorio prometió que tendría los resultados en 2 semanas, porque era una investigación criminal activa. Traté de no pensar en eso de que estaban perturbando el cuerpo de mi papá. Mejor me enfoqué en que eso nos iba a ayudar a aclarar de una vez la verdad. Esas 2 semanas se sintieron eternas, como si fueran meses. Iba a la escuela, hacía la tarea, iba a mis terapias, pero por dentro solo estaba esperando ese día en que sonara el teléfono. Al final, Brandon me llamó un martes en la noche, justo después de cenar. Los resultados preliminares del laboratorio mostraban evidencia de cloruro de potasio, en niveles que no podían darse de manera natural. Edward estuvo 1 hora en el teléfono con la detective Sandoval, explicándole a detalle los niveles que encontraron y en qué momento esa sustancia entró en el cuerpo de mi papá. La detective Sandoval me llamó en cuanto terminó de hablar con Edward. Este es el avance que ya queríamos, me dijo. La prueba física que hace juego con la grabación. Su voz sonaba emocionada, aunque seguía siendo muy profesional. Me explicó que los resultados iban a enviarse al fiscal en menos de 24 horas. Al día siguiente, la detective Sandoval llevó a mi mamá para otra entrevista y puso los nuevos resultados sobre la mesa. El abogado de mamá estaba al lado de ella, bien cansado. La detective revisó toda la evidencia, los resultados del laboratorio, la cronología y la grabación. Mi mamá empezó a llorar y al final confesó que sí le dio algo a mi papá para que pudiera dormir esa noche, algo que Cyrus le dio en un frasquito. Dijo que no sabía que eso lo iba a matar, que Cyrus le aseguró que era solo un medicamento fuerte para dormir, pero la detective volvió a poner la parte de la grabación donde Cyrus decía que en unos 3 minutos pasaría, y mi mamá no se escuchó para nada sorprendida. El abogado de mi mamá paró la entrevista y pidió un receso. 3 días después, el fiscal presentó cargos. Acusaron de asesinato en primer grado a Cyrus y a mi mamá de encubrimiento. La detective Sandoval fue a mi casa de acogida para decírmelo en persona, con Brandon acompañándome. Me explicó que eso significaba que el fiscal estaba seguro de que podían probar el caso más allá de cualquier duda razonable, que ya tenían suficiente evidencia como para convencer a un jurado. ¿Qué sentencias les pueden dar si los encuentran culpables?, pregunté. La detective Sandoval me respondió que a Cyrus le podía tocar cadena perpetua y a mi mamá de 15 a 20 años. Oír esos números ya hizo que todo esto se sintiera real de verdad. Definitivo, de una forma que antes no. La audiencia de imputación de Cyrus quedó agendada para el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Brandon me preguntó si quería ir y le dije que sí, porque necesitaba verlo esposado. Necesitaba confirmar que ya no podría volver a hacerme daño. Nos sentamos en la sala, tercera fila, mientras traían a Cyrus con su overol naranja. Lo vi mucho más flaco que como lo recordaba. El juez leyó los cargos en voz alta y le preguntó cómo se declaraba. Cyrus respondió tranquilo, no culpable. En ese momento, volteó hacia la galería y me miró directo, sus ojos bien clavados en los míos. Movió los labios y aunque no alcancé a escuchar, entendí perfecto lo que decía. El alguacil de volada se dio cuenta y se puso entre los dos, tapándome la vista. Luego el guardia se fue directo al juez. Le susurró algo y la cara del juez cambió. Le preguntó a Cyrus si estaba intentando hablar con un testigo, y Cyrus nada más sonrió, como si nada. De inmediato, el juez le negó la fianza por intimidar testigos. El alguacil y otro policía se aproximaron para llevarse a Cyrus, mientras el juez explicaba que tendría que quedarse detenido hasta el juicio, sin chance de salir. Le pusieron las esposas y se lo llevaron por la puerta lateral. Lo alcancé a ver justo al irse y sentí que, por fin, me quitaban un peso tremendo de encima. Ya estaba encerrado. Ya no podía hacerme nada, ni lastimarme. Brandon puso su mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. Asentí, porque después de meses, por primera vez, sí lo estaba. Brandon me acompañó a su coche, estacionado cruzando la calle, y me fue platicando que el DIF ya había encontrado para mí una familia de acogida más estable, con experiencia en casos como el mío. Esa familia vivía a 20 minutos, en una colonia tranquila. Tenían 2 hijos de acogida mayores que yo. Nos esperaron en la puerta cuando llegamos, Carol y Jim. Carol me enseñó mi cuarto, un espacio pequeño, paredes azules. La ventana daba al patio trasero. Me ayudó a guardar la poca ropa que traía desde que llegué de emergencia y me avisó que la cena era a las 6. Esa primera noche desperté gritando por culpa de una pesadilla donde Cyrus estaba parado junto a mi cama.
Carol llegó en segundos. Se sentó al lado de la puerta y se quedó allí hasta que volví a dormirme. Hizo lo mismo 3 veces en esa semana, sin quejarse ni mostrar cansancio. 2 semanas después, la señora Reeves fue a visitarme a la casa y llevó una libreta y varios papeles. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras me explicaba que el tribunal necesitaba una declaración de impacto como víctima. Le pregunté qué era eso y me contestó: es para que le digas al juez, con tus palabras, todo lo que te hizo Cyrus y lo que perdiste cuando tu papá murió. Nos pusimos a trabajar juntos más de 1 hora. La señora Reeves preguntaba despacio, con mucho tacto, y anotaba lo que respondía. Cuando llegué a la parte de cuánto extrañaba la risa de mi papá y cómo hacía hotcakes todos los sábados, me solté llorando y ni podía hablar. Ella esperó con paciencia y me pasó unos pañuelos. Cuando terminamos, me leyó lo que escribimos y me preguntó si estaba bien así. Oír mis palabras en voz alta me hizo llorar otra vez, pero ahora fue diferente. Sentí que por fin mi voz iba a importar, que ahora sí tendrían que escucharme. 3 días después, Brandon llegó a la casa con noticias del seguro. Me explicó que oficialmente habían negado la reclamación de mi mamá por la investigación criminal. Nos sentamos en la sala y me contó que mi mamá pidió una visita supervisada. Me preguntó si quería verla y sentí el estómago hecho nudos. Por un lado, la extrañaba muchísimo. Extrañaba a la mamá de antes de Cyrus, pero seguía enojado porque lo eligió a él antes que a mí y a mi papá. Le dije a Brandon que sí, porque tal vez viéndola podría entender por qué lo hizo. La visita quedó para el siguiente martes, en la oficina del DIF en el centro. Brandon me llevó y nos sentamos en un cuartito con una mesa y 4 sillas. Mi mamá llegó 10 minutos tarde, con la misma ropa de la audiencia de Cyrus. Se veía más delgada. El cabello ya necesitaba una buena lavada. Apenas me vio, empezó a llorar y fue directo a tomarme las manos. Brandon le recordó que no podía tocarme y ella se echó para atrás. Iba y venía entre pedir disculpas y echarle la culpa a Cyrus de todo, diciendo que nunca quiso que mi papá muriera, que no sabía que su bebida lo mataría. La escuché un rato y luego le dije que la quería, pero que ya no podía confiar en ella. Lloró más fuerte y dijo que le estaba rompiendo el corazón. Le contesté que ella rompió el mío primero, cuando ayudó a que papá muriera. En ese momento, Brandon terminó la visita porque mi mamá empezó a subir la voz y ponerse bien a la defensiva. Al poco tiempo, Edward le habló al detective Sandoval con el dictamen final. Brandon me contó durante una reunión en la casa que Edward concluyó que mi papá murió por envenenamiento con cloruro de potasio aplicado por alguien más. El médico forense cambió oficialmente la causa de muerte de infarto a homicidio. El detective Sandoval dijo que ya no quedaban dudas sobre lo que pasó, y eso hacía todavía más fuerte el caso penal. La fiscalía empezó a preparar el juicio en cuanto recibieron el informe de Edward. El detective Sandoval fue a la casa a avisarme cómo iban las cosas. La fiscalía le ofreció a mi mamá un acuerdo si testificaba contra Cyrus. Así su sentencia sería menor. Pero Cyrus rechazó cualquier trato y le ordenó a su abogada que quería juicio. Al parecer, la abogada de mi mamá le recomendó aceptar porque había demasiadas pruebas en contra. Sandoval comentó que ese trato iba a seguir disponible solo unas semanas más. Le pregunté qué pasaba si mi mamá aceptaba, y él me explicó que tendría que contarle toda la verdad al jurado. ¿Cómo planearon lo de mi papá? La idea de oír a mi mamá admitiendo eso en la corte me ponía mal, y al mismo tiempo, me daba alivio. El DIF y la escuela se coordinaron para que pudiera regresar a clases de tiempo completo, pero con apoyo extra. Empecé a ir todos los días, ya no solo unas horas. La maestra Reeves organizaba juntas semanales conmigo en su oficina, para ver cómo andaba. Mis maestros ya sabían por todo lo que estaba pasando, y me daban más tiempo para entregar trabajos si lo ocupaba. Con el tiempo, mis calificaciones empezaron a subir. Las matemáticas seguían costando, pero al menos ya no me quedaba dormido por culpa de las pesadillas. Los demás casi ni me pelaban, lo cual estaba bien porque no tenía ganas de dar explicaciones. La hora de la comida era la peor, todos sentados en bolitas, y yo siempre solo. Por lo menos la maestra Reeves me dejaba estar un rato en su oficina 2 veces por semana, y ahí platicábamos tranquilo de cosas normales, series o libros. Poco a poco, mi rutina empezó a sentirse normal, algo que no experimentaba desde antes de que mi papá muriera. Me despertaba, iba a la escuela, hacía la tarea, cenaba con Carol y Jim, y podía dormirme sin tener que asegurar la puerta con muebles. Un día, Brandon programó una cita en las oficinas del DIF para platicar sobre mi futuro. Carol me acompañó una tarde de jueves y se quedó conmigo mientras Brandon nos explicaba las posibilidades. Podía quedarme más tiempo en familia temporal con Carol y Jim, o el DIF podía buscar si algún familiar quería hacerse cargo de mí. Le conté que casi no tenía familia y que, los pocos que quedaban, vivían muy lejos. Brandon dijo que todo el trámite se iba a llevar meses, pero lo importante era que yo estuviera tranquila. Me preguntó qué prefería, y le dije que en ese momento estaba bien con Carol y Jim. Me cuidaban y nunca me presionaban a hablar si no quería. Brandon hizo anotaciones y prometió que iniciaría el papeleo para la custodia a largo plazo. La reunión no duró ni 1 hora, pero me dio gusto que, por fin, alguien me preguntara mi opinión en lugar de solo decidir por mí. Esa noche, ya acostada en mi cuarto de acogida, saqué la cajita especial donde guardo el iPad de papá. La batería estaba muerta, así que la puse a cargar y esperé a que prendiera. Cuando estuvo lista, encontré una grabación de voz y volví a escucharla. Sentí cómo la voz de mi papá llenaba el cuarto mientras leía la lista del súper. Luego entró Cyrus y todo cambió. Escuché el audio hasta el final, reconociendo la confusión de mi papá, la dulzura forzada de mi mamá y la voz fría de Cyrus hablando de potasio. Cuando terminó, me quedé ahí, llorando bajito. Después guardé de nuevo el archivo, apagué el iPad y lo puse en la caja. Empujé la caja bajo la cama, para sentir que estaba a salvo.
Sé que papá quería que yo siguiera adelante, que me asegurara de que Cyrus pagara por lo que hizo. Eso estaba intentando. Hacía exactamente lo que papá hubiera querido que hiciera. La semana siguiente, el detective Sandoval llamó a Brandon para avisarle la fecha del juicio. El tribunal la fijó para dentro de 6 meses, así que ambas partes tendrían tiempo de prepararse. Todas las órdenes de restricción seguían vigentes. El detective Sandoval le pidió a Brandon que me explicara que Cyrus seguiría en la cárcel mientras tanto, porque el juez lo consideró peligroso. Brandon me dio el mensaje en una de sus visitas semanales. Saber que Cyrus estaba encerrado y que no podía acercarse a mí me ayudaba a dormir mejor. 6 meses sonaban a una eternidad y a la vez a muy poco tiempo. Pronto me tocaría dar mi testimonio, sentarme frente a desconocidos y contar todo lo que Cyrus hizo, pero tenía tiempo para prepararme. Contaba con la maestra Reeves, Brandon, Carol y Jim apoyándome. Tenía la grabación de papá como evidencia. Había hecho todo bien, había dicho la verdad cuando más importaba, y ahora el sistema realmente funcionaba. Cyrus ya no podía hacerme daño, y pronto un jurado se enteraría de todo. Con eso tenía que bastar, al menos por ahora. Mi terapeuta me llevó una papelería muy bonita en la sesión, y me sugirió que escribiera notas de agradecimiento para quienes me ayudaron. Esa noche, sentada en el escritorio de mi cuarto, empecé por la maestra Reeves. Le doy las gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo, y por cuidarme en la escuela. Luego, una carta para Marta, diciéndole cuánto significó para mí saber que notó que algo andaba mal y habló justo cuando más lo necesitaba. El detective Sandoval también recibió una nota donde le agradezco tomar mi caso en serio y por esforzarse tanto en descubrir la verdad sobre mi papá. A Edward le escribí dándole las gracias por esclarecer lo que en verdad le pasó a mi papá. A Brandon le agradecí encontrarme un lugar seguro donde vivir y estar al pendiente de mí cada semana. Mi terapeuta dice que dar las gracias a quienes nos ayudan es parte de sanar, y la verdad es que escribir cada carta sí me hizo sentirme más fuerte. Doblé cada papel con cuidado y los puse en sobres, sabiendo que al día siguiente los enviaría. Cuando terminé, me miré al espejo y me prometí que cuando llegara el juicio, sería lo suficientemente fuerte para testificar. Se lo debía a papá y a todas las personas que lucharon por mí. El sábado en la tarde, mi mamá de acogida me preguntó si quería ir al parque y le dije que sí. Fuimos en su coche y ella se sentó a leer en una banca mientras yo me acercaba a los columpios. Me senté y empecé a columpiarme despacio, viendo a los niños pequeños jugar en el gimnasio y escuchando a sus papás decirles que tuvieran cuidado. El sol me daba en la cara y por primera vez en meses, de verdad me sentí segura. Pero no solo porque nadie pudiera hacerme daño, sino porque por dentro, por fin, tenía paz y podía respirar tranquila. Extraño muchísimo a mi papá. A veces duele mucho, sobre todo en momentos tan calmados como este, cuando hasta me imagino escuchar su voz diciéndome que le dé más fuerte a los columpios. Pero ya no tengo miedo. Ya no estoy bloqueando la puerta con muebles, ni durmiendo en el closet, ni brincando con cada ruido. La vida no es perfecta, y tal vez nunca lo sea, pero puedo sentarme en un columpio, ver jugar a los niños y sentirme bien. Por ahora, con eso basta. Así termina esta historia. De verdad me alegra que hayas estado aquí para compartirla, porque cada vez que comparto algo en este espacio siento que es más personal. Espero que esto te deje algo bonito o al menos reconfortante para tu día. Suscríbete y vuelve cuando quieras un momento de calma.